Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Aquí estamos reunidos para culminar esta serie que comenzamos hace ya varios meses de los reyes de Judá, desde la división hasta el exilio. Y hoy nos toca el último capítulo de Segunda de Crónicas. Vamos a ver los últimos cuatro reyes que reinan. Y comentamos en el estudio de Josías las últimas dos semanas, que Josías es básicamente el último rey autónomo, porque ya durante el reinado de Josías empiezan las invasiones de los egipcios primero y después de los de Babilonia y se llevan gente cautiva poco a poco y se llevan reyes cautivos y colocan los reyes que ellos quieren. Y en esa situación estamos aquí en el último capítulo. Y lo vamos a estudiar un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo últimamente. Lo que vamos a hacer, una de las cosas que observamos en el estudio anterior, es que un profeta muy importante empezó a dar vueltas durante los días del rey Josías y estos reyes que le siguen, y ese es el profeta Jeremías. De hecho, Jeremías escribe una lamentación cuando muere Josías, nos dice el capítulo 35. Y Jeremías seguramente es uno de los profetas a quien Josías no consultó cuando se fue a pelear contra el rey de Egipto. Pero lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer las historias cortas de cada uno de estos reyes, hacer las observaciones rapiditas de cada uno, pero después vamos a ver en Jeremías lo que Jeremías estaba predicando durante los días de ese rey en particular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar leyendo el capítulo 36 del 1 al 4. Eso es todo lo que nos dice de este rey Joacás. Y después de leer eso, vamos a ir a leer unos pedacitos de Jeremías y después continuamos con el siguiente rey. Entonces, primero, ¿quién nos ayuda con la lectura 36 de Segunda de Crónicas del 1 al 4? Buenas noches, Pastor Vicente. Silvio, Adelante, adelante, hermano. gracias, buenas noches. De la otra semana llegué tarde y me dio recelo, pero hoy estoy listo. Capítulo 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y lo condenó y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y lo mudó, el, perdón, y lo mudó el nombre en Joacín, y Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Entonces, este primer rey, que es el hijo de Josías, nos dice ahí claramente que reinó 3 meses, 3 meses. Um, y su reinado fue corto porque llegó Necao, el rey de Egipto, que, o sea, si se acuerdan del capítulo anterior, que Dios había levantado, Dios le había dado el poder para ir a pelear contra los asirios, ¿verdad? Y ahora él se lo lleva en cautiverio. Um, Ahora, esto, como les comenté, esto no era algo que solamente sucedió así de sorpresa, ¿verdad? Si vamos a Jeremías, dejen el dedo ahí en Crónicas, pero vamos a Jeremías capítulo 22, y ahí en Jeremías 22 vamos a leer el versículo 11 y 12. Acuérdense que estos reyes tienen diferentes nombres en algunos casos, pero aquí nos dice quién es este hombre. Dice el versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías. Este es el rey en ese momento, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra.
¿ok? Entonces, es importante saber que durante esta época, que es una época muy incierta en la historia de este pueblo, ¿verdad? Están perdiendo un rey que estuvo ahí 3 meses, ha llegado un ejército de los egipcios, pero Dios se está comunicando con el pueblo y Dios les está diciendo lo que está pasando y Dios les está informando que este rey que se fue, él no va a volver, no va a volver más. Y pensaremos quizás que, que son malas noticias que viene predicando el profeta y de hecho vamos a ver un poco más adelante que las reacciones a los profetas no fueron buenas. Pero también es importante reconocer que cualquier información es buena información, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo para el pueblo es diciéndoles lo que Él está haciendo. Y cuando pueden saber lo que le pasó al rey y que se fue y que no va a volver, por lo menos saben o se puede confirmar que Dios está en control y que Dios sabe lo que está pasando. Um, ok, vamos a volver ahí y leer del siguiente rey. Entonces, el que sigue se llama Eliakim, es hermano de Joacás, también es hijo de Josías, y de él leemos en el versículo 5 al 8, otra vez en Segunda de Crónicas. Entonces vamos a leer otra vez 5 al 8 de Segunda de Crónicas. Reinado de Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo que, y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y Judá, y reinó en su lugar Joacim su hijo. Ahora es interesante, no sé si se dieron cuenta, pero con el anterior, y no lo comenté, pero no nos dice nada del reinado de Joacás, porque duró tan poco tiempo. No nos da tiempo ni de observar si fue rey bueno o malo. Solo sabemos el resultado que se lo llevaron cautivo. Pero este rey, Joacim, que fue colocado por Necao, rey de Egipto, dice que comenzó a reinar a los 25 años y él sí reinó 11 años. O sea, es un tiempo más amplio, más largo, pero con ese tiempo, cómo utilizó su tiempo, y nos dice el versículo 5, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y lo que pasó es que ahora sí, Nabucodonosor de Babilonia viene con él y él se lo lleva a él atado con cadenas. Ahí empieza el cautiverio de Babilonia en paso por paso, o sea, no es todo a la vez. Se empiezan a llevar gente. Se lo lleva a Babilonia atado con cadenas, y no solo eso, pero también saqueó el templo de Jehová, se llevó los utensilios de la casa de Jehová. Y si regresamos a cuando fue construido el templo y nos damos cuenta de la riqueza y todo lo que había estado invertido en el templo, se llevó mucho. Um, y dice que puso esas cosas en su templo, en Babilonia. Y el versículo 8 dice que además de esto, que Joacim hizo muchas abominaciones. ¿Ok? Entonces, otra vez, con esos 11 años, ¿cómo usó su tiempo? Lo hizo para hacer lo malo y para cometer abominaciones ante Jehová. Regresemos a Jeremías y otra vez en el capítulo 22, donde estábamos. Y aquí sí nos toca ver en el 18, no vamos a leer todo, pero el 18 nos indica que este oráculo está dirigido o acerca de Joacim, hijo de Josías. No sé si lo ven ahí en Jeremías 22:18, pero el contenido que quiero que veamos está un poco más abajo.
El versículo 21 dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Entonces ahí empezamos a ver cuál es el problema con estos reyes, ¿verdad? Por lo menos este rey, ¿verdad? Este rey hizo lo malo, pero no es que Dios lo abandonó. Dios le está enviando hombres, profetas como Jeremías, pero ¿cómo está reaccionando a la voz de Dios? Y ahí le está diciendo, yo te he hablado y tú, desde tu juventud te he hablado y tú nunca quisiste escuchar mi voz. En el capítulo 26, igual de Jeremías, capítulo 26, y otra vez, versículo 1, nos dice que está hablando durante el reinado de Joacim. Eso solo para tener la idea de con quién está hablando. El contenido del mensaje, el versículo 8 y 9, Jeremías 26, 8 y 9, que dice, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que le hablase al pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y lo que quiero que observemos ahí es que no es solamente que el rey estaba resistiendo o rehusando escuchar la voz de Dios. Jeremías también habla al pueblo durante los días de ese mismo rey. Y el pueblo, inclusive los líderes religiosos, ahí nos dice que los sacerdotes y los profetas le echaron mano, le echaron mano. No les gustó el mensaje que estaba predicando. Entonces es una enfermedad que va de arriba hacia abajo, que infectó a todo el pueblo, esto de no querer escuchar la voz de Dios. Un poco más abajo, en ese mismo capítulo 26 de Jeremías, el versículo 21 al 23, dice, y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Akbor, y otros hombres con él a Egipto. Entonces, así como trató a Jeremías, trató igual a este otro profeta que se llamaba Urías, que lo amenazó con muerte, porque la actitud de ellos hacia la palabra de Dios era tal. Um, una lectura más en Jeremías antes de volver ahí a Crónicas, en el capítulo 36, versículo 23 al 31. Ya es una lectura más larga si alguien me quiere ayudar. Jeremías 36, del 23 al 31. Yo, hermano, Adelante. 26 del 30 y... Perdóneme, 36 del 22, 36 del 23. del 23 al 31. 31. Ok. Cuando Jeudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Einatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jeramel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch el escribente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y le dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo:
¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos. Traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro Ahí está bien. rollo. Hasta ahí ¿Hasta está ahí? bien. Hasta Ok. ahí está bien. Entonces, lo que había pasado aquí es que Jeremías dictó un rollo, una carta, una profecía, y se la envió al rey. Y entonces estaba siendo leída en su presencia. Y quiero que entendamos el paralelismo aquí. Acuérdate que el papá de este hombre encontró el libro de la ley en el templo y fue leído en su presencia. Entonces, esta es la palabra de Dios, está siendo leída en su presencia. Y lo que él está haciendo ahí, al que leen un pedacito de la ley, y él la corta físicamente y la echa en la llama. Él está quemando la palabra de Dios. Y entonces Dios simplemente le dice a Jeremías, bueno, escríbele lo mismo otra vez, porque el consejo de Dios no cambia. Y le dice, lo que te dije que va a pasar, va a pasar. Vas a ser llevado en cautiverio, no vas a tener un hijo en el trono. Y esto es todo, versículo 31, y castigaré la maldad que está en ti. ¿Verdad? Uh, esto todo durante el reinado de este rey, durante esos 11 años. Um, Esa fue la actitud de Joacim hacia la palabra de Dios. ¿Okay? Y creo que vamos a ver que eso no mejora, ¿no? ¿Okay? Entonces, otra vez en Crónicas, vamos a hacer lo mismo para el que sigue. El que sigue, versículo 9 y 10, se llama Joaquín. Uh, entonces, otra vez en Crónicas 36, segunda de Crónicas 36, versículos 9 y 10. Lector, por favor. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Ok. Entonces, este Joaquín es hijo del rey anterior, pero no dura más que el que vino antes de su papá, porque él duró 3 meses, este dura 3 meses y 10 días. Pero con esos 10 días adicionales que él tuvo, sí tuvo la oportunidad de ser calificado como un mal rey, ¿verdad? Porque nos dice el versículo 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Imagínate, con 3 meses buscas ya la oportunidad de ofender a Dios. Uh, y 3 meses no es mucho tiempo. O sea, yo me imaginaría que si uno de nosotros nos ascendieran a una posición importante, los primeros 3 meses, los primeros 100 días del reinado de alguien o los primeros 100 días de una administración política, generalmente la gente quiere hacer las cosas bien. ¿Verdad? Él no. Y vamos a ver lo que dijo Jeremías acerca de él. Otra vez en Jeremías 22. Jeremías 22. Y es interesante que en Jeremías 22 habla de varios de estos reyes. Versículos 24 y 25 de Jeremías 22 nos dice, vivo yo, dice Jehová, que Siconías, ese es el otro nombre de Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes,
si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Ok, o sea, Jeremías está predicando, está diciendo, oye, tú vas a ser arrancado y te vas a ir a Babilonia. En esos 3 meses se le dice eso. Y después, en el 28, un poquito más abajo, a este hombre Conías, es el mismo hombre, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado que es de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. O sea, lo que Dios está enviando a Jeremías a decir a estos últimos 4 reyes es que aquí va a terminar. Con ustedes 4 se acaba todo. ¿Ya? Y es por la maldad, es por la desobediencia, es por la ignorancia, la decisión de no querer escuchar la voz de Dios. Y volvemos a Crónicas. Ahora sí nos vamos a quedar un poquito más en Crónicas por un momentito, porque la última lectura es un poco más larga. Ahora sí nos toca hablar de Sedequías. Y de él vamos a leer en el versículo 11 en adelante. 11, vamos a leer desde el 11, por ahora hasta el 16, 11 al 16. Amén. Ya Voy a voy. dar lectura, hermano. Ok. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y ya nos estamos dando cuenta de la seriedad y cuánto ha declinado la moralidad, no solamente del rey, pero de todo el pueblo. Mira cómo empieza la descripción de su reinado. Relativamente joven el hombre, 21 años cuando empieza, reina 11 años, es interesante, el primero en el capítulo 3 meses, el segundo 11 años, el tercero 3 meses y 10 días, y este último 11 años. Él nos dice en Reyes de por sí que cuando termina el reinado de Sedequías, se lo llevan a Babilonia, matan a sus hijos delante de él y después los ciegan. Así termina el acontecimiento de Sedequías en Reyes. Pero nos dice el versículo 12 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y nos dice claramente, no se humilló delante del profeta Jeremías. Y, o sea, acuérdense que aunque el hombre es malo, Dios todavía le está enviando un profeta. Dios todavía está enviando su palabra y los profetas están predicando mensajes de arrepentimiento, de cómo pueden evitar lo que viene. Y enseñándoles de lo que están haciendo mal y qué tienen que hacer para corregir sus pasos. Y lo están haciendo a los reyes y al pueblo. Y el rey no se humilló delante de Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y no solo eso, pero también se revela
contra la autoridad que Dios había puesto. Y es interesante también que Dios había levantado a Nabucodonosor. O sea, Dios le está diciendo a través del profeta, voy a enviar a los babilonios a invadirte. Entonces eso es mano de Dios. Entonces pelear contra eso es pelear contra Dios, ¿verdad? Entonces él se revela contra el que Dios había puesto, el cual había jurado por Dios que lo iba a servir. Se rebeló contra él, endureció su cerviz, obstinó su corazón. Mira la última frase del 13. Obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Imagínate la decisión tan fuerte de decidir, yo no voy a volver a Jehová. O sea, es algo que alguien no vuelva, pero es algo aún más profundo ver que alguien obstine su corazón para no hacerlo, que tome la decisión, yo nunca voy a volver. El versículo 14 nos dice algo interesante, porque así se portó él, así se porta Sedequías. Mira la influencia de Sedequías. Versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo, o sea, los líderes espirituales, los principales sacerdotes y la grey y el pueblo, aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y mientras el rey se está portando así, y mientras los líderes del pueblo se están portando así, y mientras el pueblo como tal se está portando así, ¿qué está haciendo Dios? Mira el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus profetas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les habla? Y nos dice ahí, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y qué impresionante ver el amor y la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, que cuando el pueblo está obstinado a no regresar y está haciendo abominaciones en su casa y en su nación, que Dios todavía está tratando de acercarse a su pueblo, tratando de comunicarse, y dice que envió constantemente palabra a ellos. Y nos damos cuenta quizás por qué Jeremías está siempre tan triste y tan deprimido, porque lo trataron tan mal a Jeremías. Vamos a leer algunas de las cosas que Jeremías dice durante estos días. Vamos a ir a Jeremías 37. Jeremías 37. Y en Jeremías 37 vamos a leer, bueno, el 1 y el 2 nos dice claramente, si el lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor de Babilonia constituyó por rey en la tierra, pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Así se portaron. Y bajemos al versículo 16 al 18 de ese mismo capítulo. Jeremías 37, 16 y 18. ¿Quién lo quiere leer? Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo
para que me pusieseis en la cárcel? Ahí está. O sea, lo habían echado en una cisterna primero. Lo saca de la cisterna y le pregunta, oye, ¿tienes noticias de Dios para mí? Y lo interesante es que la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Se- Sedequías y los demás reyes piensan que si castigan al profeta, pueden hacer que cambie el mensaje, ¿verdad? Vamos a echarle en la cisterna, vamos a echarle en la cárcel y a ver si cuando lo sacamos de la cárcel nos dice algo positivo en vez de algo negativo. Pero la palabra de Dios no cambia. Entonces lo sacan y le preguntan otra vez y él simplemente les dice lo mismo que ya les había dicho y se enojan otra vez, ¿verdad? Mira en el capítulo 38, 14 al 18 del 38. Dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de nuestros varones que buscan de tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Bueno, hasta ahí está bien. Nos damos cuenta otra vez, ¿verdad? Que aunque lo está tratando de esta forma, ¿verdad? Y le saca otra vez y le dice, oye, que dime la verdad, dime lo que vas a... Y le dice, tienes que ceder a la voluntad de Dios. Tienes que entregarte al rey de Babilonia. Tienes que dejar de rebelar, tienes que dejar de pelear. Y si lo haces, te vas a salvar tu vida, ¿no? Y esto otra vez, lo que creo que recordemos de todo eso, es esa frase que leímos ahí en Crónicas, para regresar a Crónicas, otra vez en el versículo 15 del capítulo 36. Esto todo lo que nos muestra es que Dios es misericordioso, es la compasión de Dios. La segunda mitad del versículo 15, porque tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el versículo 16, lo que en realidad nos dice, es lo que hemos observado en Jeremías, ¿verdad? Dice, más ellos, estoy otra vez en Crónicas 36, más ellos hacían escarnio de los mensajeros, ellos y hace el pueblo. O sea, no solo el rey, no solo los líderes, el pueblo hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, se burlaban de los profetas. ¿Y cómo reacciona Dios entonces a eso? Porque Dios estaba enojado con ellos ya, por las abominaciones, por la idolatría, por el pecado, por la rebelión. Entonces Él se acerca a ellos y les envía a sus profetas para predicarles, para enseñarles. Y después los menosprecian y se burlan de ellos. ¿Hasta qué? Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y después ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Y eso es hasta ahí llegó la compasión y la paciencia y la misericordia de Dios, que también tiene su límite, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Él trató y trató y trató y no quisieron, ¿verdad? Los siguientes versículos que siguen nos describen lo que tuvo que pasar. Porque no hay remedio, porque no hubo remedio, entonces continúa esto. Y nos dice el 17 al 21, ¿quién lo lee? 17 al 21. Por Que lo le, cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes
en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ok. Entonces, el rey, los líderes y el pueblo se burlan, menosprecian, no le hacen caso, no se humillan ante la palabra de Dios. Dios dice, ya no hay remedio. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que Dios dijo que iba a suceder. O sea, no debe ser sorpresa para nadie, ¿verdad? Dios dijo que esto es lo que iba a pasar y efectivamente es exactamente lo que pasa. Se los llevan cautivos, quitan todos los tesoros de la casa de Jehová, quitan todos los tesoros del palacio del rey. Los que no mueren se van en cautiverio a Babilonia y se quedan ahí los 70 años que Dios dijo que se iban a quedar ahí. ¿Verdad? Tal cual como Dios dijo, para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces, el rebelarse con la palabra de Dios y el no humillarse a la palabra de Dios y el burlarse de la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir y se cumplió. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero darnos cuenta de una cosa más. Les dije que íbamos a hablar de 4 reyes, ¿cierto? Hablamos de 4 reyes de Judá, pero hay un 5º rey en este capítulo. Y este rey es el mejor rey de los 5 mencionados. El mejor de todos es este, ¿verdad? Y él es un rey pagano, porque mira lo que dice, habla de que termina el cautiverio de Babilonia y eso termina hasta que vengan el reino de los persas, ¿ok? Versículo 22 dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas. Entonces ya los babilonios ya fueron tumbados, ahora están los persas en control, ¿verdad? Y en su primer año, y otra vez, cuando hablamos de lo que alguien hace al comenzar su reinado, los primeros 3 meses y 10 días del rey malo, ¿verdad? Esos son el principio del reinado de Ciro, rey de los persas. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Otra vez, ¿quién está en control? ¿Quién está haciendo que sucedan las cosas como tienen que suceder? Es palabra de Jehová, que es inquebrantable. ¿Ah? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Okay? Él hace el decreto que todos reconozcan quién es Jehová y que sus hijos vayan que regresen a Jerusalén a construir su casa. Y eso es lo que vemos después del cautiverio, pero es porque Dios despertó el espíritu dentro de él. Y cuando concluimos ya este estudio, ¿verdad? Como les comenté, hemos hablado de 20 reyes de Judá.
en estos últimos meses. 10 buenos, 10 malos, y más este rey persa, que yo lo voy a calificar como un rey bueno, aunque hay muchas cosas en la historia que hizo cosas horribles, también Ciro de Persa, pero en esto fue herramienta de Dios. Dios lo utilizó para cumplir su palabra, ¿verdad? Porque no importa qué tan poderoso sea un rey, el poder que tiene es porque Dios se lo concede, y él no puede hacer nada que Dios no va a permitir. ¿Ok? Entonces, ¿quién está colocando estos reyes? Siempre Dios. ¿Quién está permitiendo que reinen? Siempre Dios. Y Dios está guiándoles y tratando de motivarles a hacer el bien. Y en este caso, este hombre se dejó ser guiado por la palabra de Dios. Lo más importante de todo esto, y vamos a terminar regresando a Jeremías una vez más. Y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 23. Y con esto vamos a concluir no solo esta clase, pero el estudio y esta serie de estudios, porque analizando estos 20 reyes de Judá, lo que nos debe de recordar cada uno de ellos, sea bueno o sea malo, que ninguno de ellos compara con el Rey de Reyes que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Jeremías habló de él también. Y en Jeremías capítulo 23, y es interesante que Salmo 23 habla de un pastor, mira cómo comienza Jeremías 23. Ay de los pastores, hablando de los malos pastores, los malos líderes en el pueblo. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y otra vez analizas todos esos reyes que hemos estudiado, y Dios les está diciendo: ustedes no han hecho un buen trabajo cuidando a mi pueblo. Versículo 3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacientan, que no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, versículo 5, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. La profecía de Jeremías es que Dios va a cuidar a su pueblo, va a pastorear a su pueblo como debe de ser, y lo va a hacer a través de pastores que él coloca, y lo va a hacer a través de su mismo pastoreo, el cual va a ser en la persona de un descendiente, un renuevo de David, que nosotros sabemos, la justicia de Dios, nosotros sabemos es el Rey Jesús. Entonces, regresa y analiza otra vez esos reyes, compáralos todos, no con David, como hicimos al leer de ellos, pero compáralos todos con Jesús. Y qué bueno que tenemos hoy a Jesús como rey. Y solo nos toca a nosotros reconocer su liderazgo y seguirle a él como rey. Y no adoptar estas actitudes que vimos de estos reyes malos hacia Dios y hacia su palabra. Nos pasamos un poco de tiempo, pero si alguien quiere
decir algo, comentar algo antes de la oración final? Podemos quedarnos aquí unos minutitos más. Hermano Silvio. Yo solo para agradecer, hermano Vicente. Créase que para mí ha sido una gran bendición estar en esta exposición suya de los 20 reyes después de la división al exilio. Que Dios siga bendiciendo su vida. Bendiciones, pastor. El bendecido soy yo, gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, pues, hermano Silvio, ya que lo tenemos ahí, si nos puede despedir en oración. Y antes de la oración, Andrea va a decir algo antes de la oración. Adelante, Andrea. Hermano, escuchando vemos toda su misericordia y amor que Dios siempre tiene y cómo Él siempre nos hace entender que el que está con Él va a recibir bendiciones y salvación y el que no está con Él va a recibir condenación y maldición. O sea, siempre Él está indicándonos que debemos hacer la voluntad de Él y la obediencia. Y con toda esta lectura del Antiguo Testamento es como también para nosotros, porque si lo llevamos a cabo, ¿cómo vamos a hacer nosotros ante la palabra del Señor? ¿La vamos a desechar? ¿La vamos a obedecer? ¿La vamos a practicar? ¿La vamos a llevar a cabo? Entonces, es una bonita enseñanza que constantemente está el Señor diciéndonos y repitiéndonos lo mismo. Y siempre me acuerdo que en Pedro dice que Él siempre va a repetir para que nunca nos olvidemos, porque somos duros de servir. Entonces siempre nos está enseñando eso, hermano Vicente. Eso, ese es el punto. Y es tan paciente, ¿verdad? Tan misericordioso. Y como vimos hoy, su paciencia no es infinita, pero sí dura mucho tiempo y nos da muchas oportunidades de volver, ¿verdad? Bueno, antes de la oración, lo que sí les digo es que vamos a tomar un receso entonces hasta nuevo aviso. Vamos a estar programando algo aquí entre Sergio y yo para comenzar otra vez, no sé, en julio o en agosto. Tengo unos viajes ahorita en junio, entonces tómense los viernes libres por las próximas semanas y les avisamos cuando vamos a retomar con un nuevo tema. Y de por sí, si se les ocurre algo que les gustaría estudiar, me pueden escribir privadamente y sugerir cosas y los tomo esas cosas en cuenta. No voy a decir que lo vamos a hacer, pero si quieren sugerirme algo, estoy abierto a sugerencias. Hermano Silvio, por favor, la oración final. Amén. Señor y Dios bendito, gracias, 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 papá, por tu gran amor, por tu gran bondad, como dice tu palabra, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Sí, Señor bendito. ¿Cómo no agradecerte por tanta bondad, por tanta fineza para que tienes para con tu creación? Reconocemos tu poder, tu grandeza, tu majestuosidad, tu señorío y tu santidad, y también pedirte perdón por nuestra bajeza, por nuestra pequeñez, por aquellas cosas que sabiendo muchas veces no lo hacemos. Perdón, bendito Señor. Agradecido también por este tiempo de refrigerio espiritual que especialmente a mí y a todos los que nos hemos conectado nos has regalado. Te pido, Señor, te ruego y te suplico esa bendición especial para tu pastor, Vicente Miranda. Que sigas dándole la fortaleza y la fuerza para que siga, Señor, compartiendo tu mensaje, tu palabra, como está escrito en la Biblia. Y es en el nombre de Jesús, bendito Dios, que oramos agradecidos y nos quedamos en paz. Amén. Bendiciones. Gracias.